en Lucas capítulo 4, que fue lo que vimos, cuando el Señor soporta las tentaciones del diablo, dice que el diablo lo deja por un tiempo, de eso también podríamos hablar mucho, que por un tiempo, las tentaciones vienen, las vencemos en el Señor y después van a volver de nuevo. Pero en el capítulo 4, después que pasa esto, hay algo bien interesante, que dice Jesús principia su ministerio, o sea, comienza el servicio del Señor. Y el verso 14 dice, y Jesús volvió en el poder del Espíritu a Galilea. Después de 40 días, después de ser tentado, me imagino que ningún ser humano podría tener la fortaleza de poder volver a una otra tierra, salir del desierto y demás. Pero lo interesante es que, lleno del Espíritu Santo, entró en la prueba el Señor Jesús, y lleno del Espíritu Santo salió de la prueba. Para nosotros es capaz de decir, pero es imposible, porque a mí me vienen las situaciones cuando menos estoy pensando, y justamente tenemos que estar siempre pensando en Cristo, con la mente siempre en Cristo, y la mirada puesta en Cristo siempre. Pero yo cuando estoy en el medio de la prueba es cuando ahí me sale lo peor de mí, y bueno, pero tenemos que imitar a Jesús y fortalecernos en el poder de su fuerza, en el poder del Espíritu Santo, para resistir las tentaciones, para salir de las tentaciones, y ser movidos saliendo en el poder del Espíritu Santo, como Jesús salió después que no hubo forma de poderlo hacer tropezar o caer. Otra de las cosas que quería decirles, hoy vamos a ver un poquito Génesis, así que vayan a Génesis, pero lo que les quería compartir un poco también es que en este tiempo creo que también estamos logrando conocer la doctrina, por decirlo de una manera, la forma en que la Biblia describe o enseña sobre quién es el diablo, o quién es Satanás, como nombre de pila, vamos a decir. ¿Para qué y por qué creo que también Dios nos permite ver eso? Viendo como esto no es una lucha entre el bien y el mal, porque no es el mal como una potencia absoluta que tiene el mismo poder que el bien, en este caso Cristo, ¿sí? Sino que Satanás termina siendo un siervo de un plan divino, por encima de todo está nuestro Señor soberano. Pero sí lo que quiero ver es cómo Él trabaja, cómo el diablo, o hemos visto cómo trabaja Satanás o busca enredarnos, hacernos tropezar, generar situaciones y demás, para nosotros tener las herramientas para que el día de mañana o hoy mismo no entremos en su juego. Y creo que hoy vamos a ver la victoria de Cristo siempre, ¿no? Sobre todas las cosas, porque lo que anunciamos es justamente que hay esperanza en el Señor, hay esperanza en Jesús. Y vamos a ver un poquito Génesis capítulo 3. Ahí van a ver que el título tienen desobediencia del hombre. Pero lo que hoy vamos a ver del texto, y creo que vamos a hacer a compartir un par de textos. Hoy va a ser bastante temático, pero no deja de ser expositivo, pero hoy va a ser bastante temático lo que voy a compartir. Lo vamos a ver un poco por qué la desobediencia del hombre. Ahí en Génesis 3 dice, pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, con que Dios ha dicho no coman de todo árbol del huerto. Y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comerán. De él ni lo tocarán para que no mueran. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no morirán, sino que sabe Dios que el día que coman de él serán abiertos sus ojos y serán como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer, y que era agradable a los ojos, y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Entonces fueron los ojos abiertos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día. Y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia del Señor entre los árboles del huerto.
Mas el Señor Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Y él respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Y Dios le dijo, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol de que yo te demandé no comieses? Y el hombre respondió, la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Entonces Jehová Dios dijo a la mujer, ¿qué es lo que has hecho? Y dijo la mujer, la serpiente me engañó y comí. Amén, hasta ahí. Bueno, esta historia creo que es sumamente conocida para todos, ¿no? El comienzo de la creación, los primeros 2 seres humanos en la tierra, siendo engañados por el diablo, vamos a decir, el diablo en forma de serpiente, engañando a Adán y a Eva, ¿para qué? Para que desobedecieran a Dios. Pero yo quiero que vean cómo se desarrolla esto. Yo esto en algún momento ya lo compartí, pero me parece interesante que, visto que venimos compartiendo sobre las tentaciones de Jesús en el desierto, podamos ver que también acá, desde el Génesis, esto aparece igual. La serpiente habla con la mujer y le pregunta, con que Dios ha dicho no coman de todo árbol del huerto. O sea, Dios nunca dijo en ese momento no coman de todo árbol del huerto. Es una pregunta con segunda, ¿no? Como decimos nosotros acá, tirando verde para recoger maduro. Dios nunca dijo con que Dios ha dicho no comas de todo árbol del huerto, sino que Dios le había dicho, ella le responde, y si lo quieren ver más atrás en el 2:16 y 17 dice, y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto pueden comer. No dijo no coman, pueden comer. Y el 17 dice, más del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerán, porque el día que de él comieren, ciertamente morirán. Entonces, la serpiente antigua, la serpiente como aparece acá, o serpiente antigua como dice también Apocalipsis, o el diablo, ¿sí? Ya de primera instancia se le presenta no con una verdad, con una mentira. Ya con una mentira, o buscando con esa verdad a medias, ¿no? Una intención solapada, que era que la mujer incauta en ese momento revelara lo que Dios le había dicho. Porque en realidad Dios en ningún momento dijo no coman, dijo todo lo contrario. Pero obviamente que la serpiente estaría mirando al hombre y a la mujer cómo no se acercaban a los árboles, a cierto árbol, y dijo, bueno, capaz que dijo que no coman de ningún árbol. Entonces se le acerca y le dice, con que Dios ha dicho que no coman de todo árbol del huerto. Y ella le responde la verdad, obviamente, y queda expuesta frente al diablo. Entonces dice, y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comerán de él, ni lo tocarán, para que no mueran. Entonces la serpiente dijo a la mujer, y ahí viene la palabra de Satanás hacia la mujer, no morirán. ¿Cuál era la palabra de Dios? En el verso 17, ciertamente morirán. En el 2:17, si comen de este árbol, ciertamente morirán. ¿Cuáles eran las palabras del diablo para Eva? No morirán. ¿Y a quién le creyó Eva? A Satanás. Mirá el argumento del diablo. Sino que sabe Dios que el día que coman de él, serán abiertos sus ojos y serán como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y eso es una verdad de medias. En realidad la intención de Dios no era en sí eso. Pero Él le dice, ¿sabe Dios que el día que coman de Él serán abiertos sus ojos? Sí, claramente. ¿De qué manera? Porque iban a pecar. Y la realidad es que no necesitaban pecar para conocer el amor de Dios. Porque estaban en plena presencia de Dios, estaban en el amor de Dios. De hecho, Dios es amor y no necesita pecado para conocer el amor. Entonces, la realidad es que ellos no necesitaban pecar para conocer el amor de Dios, conocer sus bondades. Ahora, el diablo quería justamente tentarlos de una manera para que ellos codiciaran lo que Dios había dicho que no se hiciera. Y ahí, cuando escucha eso Eva, dice que ella vio que el árbol era bueno ¿para qué? Para comer. Si era bueno para comer, ¿qué fue? Bueno, puedo saciar mi carne comiendo de este árbol. Dice que era agradable a los ojos, o sea que los deseos de los ojos también iba a satisfacer el deseo de los ojos, porque no solamente era
que iba a degustar en su carne el fruto, sino también que de los ojos, hacia sus ojos era agradable, era atractivo. Entonces también fue a buscar saciar el deseo de sus ojos. Y dice, árbol codiciable para alcanzar sabiduría. Entonces la intención de Eva no era solamente saciar su carne, saciar el deseo de sus ojos, sino también la vanagloria de querer ser como Dios. ¿Por qué digo vanagloria? Porque no es la gloria real, sino es una falsa gloria, es orgullo, para decirlo de otra manera, ¿no? El orgullo de querer ser como Dios, esa vanagloria, querer alcanzar la gloria de Dios, que es por mérito nuestro inalcanzable. Entonces, y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, lo tomó y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. O sea, acá parece lo mismo que vimos este último mes cuando el diablo va a tentar a Jesús en el desierto. Los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, el deseo de alcanzar la gloria por méritos propios, el orgullo, el buscar, el reconocimiento, el tener un cierto lugar de privilegio. En definitiva, si lo examinamos más a profundidad, el ser nuestro propio Dios o el ser más que Dios, que fue lo que le había pasado a Satanás, por eso estaba destituido de la gloria de Dios. Ahora, yo creo que hoy quizá no sea muy extenso, o quizás sí, no tengo idea, espero que no, pero yo creo que podamos pensar y meditar, ya que Dios nos da la gracia de poder conocer la forma en la que el enemigo nos ataca. ¿Cuántas veces, en vez de oír la voz de Dios, o aún conociendo la voz de Dios, como Eva, que tenía de primera mano a Dios diciéndole, no comas esto porque ciertamente vas a morir, aún conociendo la verdad misma a través de la verdad, ella decidió oír la mentira, que le era más agradable, abrazar la mentira y desobedecer a Dios. La voz que estaba escuchando era la del diablo, la voz del enemigo, si le quieren decir, la voz de Satanás. No solo la escuchó, sino que también la obedeció. Pero todo comienza con un diálogo. El diablo viene a tentar con que Dios ha dicho esto y ella le responde. Y ahí está la cosa también, que es lo que yo quería compartir, que piensen en nuestra vida, en el diario vivir. Como muchas veces, sin darnos cuenta, comenzamos a entablar ese diálogo con el enemigo. Sin darnos cuenta. Acá vino en forma de serpiente. ¿Y por qué no vino en forma de nave espacial? Y porque estaban en un huerto. ¿Qué espera que vengan? Que el diablo venga en forma de burrito. No, vino de serpiente, estaba de serpiente. De hecho, quizá la maldición que había caído sobre él es que sea una serpiente. Y como dice algún teólogo ahí, probablemente esa serpiente caminaba porque después el juicio fue que se arrastrara. Y por eso muchas veces dicen que las serpientes tienen esas falsas dos patas atrás chiquititas que casi nadie sabe que las tienen, pero las tienen. Y eso se puede ver el juicio de Dios sobre ese tipo de animal que hoy se arrastra y no tiene pies, no tiene piernas. Tiene dos atrofiaditas atrás así. Y podemos ver el juicio de Dios sobre la serpiente, recordando lo que sucedió con Satanás en el huerto. Ahora, pensemos eso. ¿Cuántas veces comenzamos a tener el diálogo con el enemigo? Y es tan astuto el enemigo que te va a poner, ¿no? Argumentos que vos los vas a escuchar y vas a decir, claro, porque yo lo que veo es lo mismo, yo estoy viendo otra cosa en realidad, pero desde el lugar como me lo estoy diciendo, de verdad puede ser así. Porque de hecho es así, si ustedes prestan atención, el Señor dijo, mira, del árbol de la ciencia del bien y del mal no coman. ¿Por qué? Porque de cierto van a morir. Entonces ellos veían y decían, bueno, podemos comer todo menos de aquel. Viene el diablo y le dice, bueno, yo te voy a dar otra óptica de la cuestión. De eso en realidad, como poder comer pueden comer, en realidad no van a morir. Van a ser como Dios. Entonces no están así como dice Dios. Entonces podemos comer. Pero fíjense qué sutil que es, porque cuántas veces nos puede suceder eso, de que dentro del huerto aparece en forma de serpiente, pero nosotros en el diario vivir puede venir en forma de lo que sea. Desde lo más extraño, personas que no conozcas, que no veas por ningún lado.
Y también puede ser de personas que conozcas de primera mano, personas sin el Espíritu de Dios, personas que no son santas, personas que no aman a Cristo, personas que no se entregaron a Jesucristo. Entonces vamos a tener situaciones en las que el diablo va a venir a buscar dar su punto de vista, para que nosotros eliminemos el punto de vista bíblico y abracemos el punto de vista diabólico. Piensen en sus vidas, piensen en las situaciones a diario y vean cuántas veces Satanás quiere poner un argumento mejor, y muchas veces solo para poner ese argumento mejor le basta con condimentar tu carácter, que no está formado en Cristo aún. Esos aspectos de tu carácter que no está formado en Cristo aún, a él le basta como condimentarlo con un poquito. ¿Para qué? Para que se adobe y de ese lugar él pueda comenzar a elaborar su artimaña. Es tan sutil que él logra hacer eso. Y miren el desastre, ¿no? Porque eso es otra de las cosas. La persona que está en esa situación no está considerando el desastre que puede generarse alrededor. Porque si vos le preguntás a Eva, ¿te pensás que iba a pensar que toda su descendencia hasta el día de hoy iban a estar destituidos de la gloria de Dios, iban a estar todos muertos, fuera de Dios? Porque ella vio que lo que dijo el diablo era mejor y más atractivo que lo que Dios ya le había dicho. Te aseguro que ni siquiera razonó Eva en ningún momento que todas las personas toda su descendencia iban a nacer de espaldas a Dios. Y ni siquiera razonó de que el Hijo de Dios tenía que venir a la cruz a morir para poder pagar el precio, porque desde aquel momento que se desobedeció a Dios hasta el momento que vino Cristo a la cruz, todas las personas iban a estar destituidas de la gloria de Dios, a no ser que miraran con fe al Hijo de Dios. Entonces también nosotros muchas veces no calculamos el desastre que puede hacer una pequeña locura, el desastre que puede hacer un segundo de prestar nuestro oído a Satanás, o que podamos responderle con lo que él nos viene a preguntar, porque le estamos dando tela para cortar, si quieren que use alguna otra ilustración. ¿Cuántas veces le podemos estar dando, verdad, tela para cortar? Ahora recordaba cuando comenzamos a edificar acá. Un día estaba acá, en realidad, no sé en qué parte, pero estaba por acá adentro carpiendo el terreno, y viene un hombre y me dice que es profeta y que había venido de parte de Dios a decirme que este lugar iba a estar lleno de gente y que era pastor de una iglesia. Entonces le pregunté, ¿de dónde está tu iglesia? No, mi iglesia no está más porque nos embargaron al lugar y me tuve que ir. ¿Y abandonaste todas sus ovejas? Y me quedó mirando y dice, no, cada una buscó su lugar. Pero, pastor querido, ¿cómo vas a ser pastor si no tenés ovejas? Y si tenés ovejas, ¿dónde están tus ovejas? Vos tenés que pastorear, haya un lugar físico y no haya un lugar físico. Te agradezco por la palabra que venís a compartirme y el buen ánimo que tenés y todo, pero vos tenés que arrepentirte. Entonces, después como escuchándolo y viendo los argumentos que presentaba, claro, era fácil, ¿no? Estábamos haciendo un lugar y era fácil decirle, necesitamos un pastor, o en el peor de los casos, necesitamos un profeta, ¿querés ser parte de esta congregación? Y en realidad estaba tirando verde para ver si de una caía en gracia y lo apañábamos y lo abrazábamos para que forme parte de algo en lo que Dios no lo había llamado a hacer, ni ser tampoco. Y fíjate qué peligroso que es, porque claro, una cosa es tener el don de profecía y otra cosa abismal es llamarse profeta. O sea, fíjate que estás diciendo que el Dios que creó todas las cosas en el mundo y que te creó a vos y que creó absolutamente todo y que escribió la Biblia a la perfección, te está hablando a vos para que vos le hables a las personas por fuera de lo que ya escribió en la Biblia. Es una locura. ¿Por qué? Porque si es así, escribimos más libros, y si es así, no tendría que tener ningún margen de error lo que hable. Y con un pequeño margen de error que puedan tener, ya vas a ser falso profeta. Y eso ya está más que claro y más que visto a lo largo de los años. Para que tengan una idea, recién en el siglo XIX, o en el siglo XVIII, XIX, estamos hablando de 1800 años después de la cruz de Cristo, 1800 años, recién empezaron a aparecer personas que se denominaban profetas nuevamente. O sea, 1800 años la gente entendía claramente la palabra de Dios y nadie discutía con eso. Después de 1800 años, la soberbia del ser humano dijo, bueno, mirá, yo
creo que Dios también nos va a hablar más allá de la Biblia y va a decir lo que yo quiero. Entonces la gente empezó a agarrar una necesidad mayor de pararse delante de un hombre porque tenemos la idea de idolatrar siempre al hombre de Dios y decirle, ore por mí, para que después le diga, el Señor te dice en este momento y le tira toda la fruta que quiere. A veces con buenas intenciones. Muchas veces hasta pasa. Pero la Biblia no nos enseña en ningún lado de eso. Saben que ni siquiera esta práctica, por ejemplo, nosotros oramos unos por otros, no sé por qué estoy yendo por este lado, pero para que vean cómo se ha desvirtuado también la iglesia por los engaños del enemigo. Saben que las prácticas, por ejemplo, de cuando terminamos la reunión y a veces las personas pueden pasar para que uno ore por ellas, eso nunca existió tampoco, ni siquiera existe en la Biblia. ¿Es malo? No, es extrabíblico, es extrabíblico. Todo lo extrabíblico no quiere decir que sea pecado. Es una práctica sana porque podemos orar. Pero cuando el oyente está deseando que termine la prédica porque quiero que oren por mí, eso es pecado. Porque le saqué el lugar a la palabra, que es el centro, que es lo que transforma mi vida, que es lo que me da la herramienta para vivir. Y yo quiero el momento de emoción donde voy a llorar, donde me van a decir lo que quiero escuchar, o me van a rezongar. Pero yo creo que es Dios en la boca de la persona que me conoce más que toda la congregación y sabe todos mis puntos débiles para poder decirme lo que yo necesito oír. Eso es manipulación. Entonces, la iglesia se dividió tanto en esa necesidad de oír lo que quiero oír y no lo que debe oír, porque cuesta. Si nosotros vemos nuestra vida, los que estuvimos en ese tipo de movimientos, vas a saber que tenías el momento más largo de todo era la administración. Hora y media, 2 horas cantando, llorando y orando. La palabra capaz que era un verso y creelo, y 2 horas de creelo y abrazarlo y creelo. Y no te estaban enseñando nada. Después vienen los problemas de tu familia, vienen los problemas de lo tuyo, no tenés herramientas, no tenés el carácter formado, Cristo no está manifestado en vos, no sos una persona madura en Dios. ¿Por qué? Porque me alimenté de emociones. El diablo entró a entretener a la iglesia. Y la iglesia comió del plato. Dijo, sí, yo prefiero esto, ¿verdad? Esto parece hasta más espiritual que conocer la verdad de Dios, que orar. Orar unos por los otros, sin duda. Adorar a Dios, ministrarnos unos a otros, sí, claro. Pero que cualquier cosa pase en el primer lugar antes que conocer la voluntad de Dios que ya la dejó escrita, para escuchar la voluntad de alguien que pueda decir, hoy estoy contento, así que les voy a hablar cosas de prosperidad a todos. Por eso se cumple ni la mitad. En realidad es eso. Todos los años pasa lo mismo. Siempre este año es año de victoria. Este año el COVID nadie lo pudo profetizar. Otros lo atan, lo desatan, lo eliminan, lo cancelan, lo mandan a no sé dónde. El COVID estuvo todo el tiempo, mató a toda la gente que tuvo que matar, mató cantidad de pastores. O sea, no razonan que por encima está Dios. Aún quizá el COVID sea un juicio de Dios a las naciones y empieza por la casa de Dios. Entonces, hay tanta ignorancia y todo eso lo provoca el Satanás mismo, ¿no? Yo creo que un momento de distracción genera un gran desastre. La iglesia está siendo santificada y siempre hay gente que dentro del tumulto, ¿no? de las emociones, siempre hay gente que empieza a sentir como que hay un olor raro y decir, bueno, mirá, no, esto no me cierra tanto, esto no es tan así como parece. Y esa semillita de duda, en realidad es colocada por el Espíritu Santo, ese discernimiento espiritual que le permite empezar a volver a las Escrituras. ¿O por qué creen que somos cristianos protestantes? Haciendo referencia a Lutero, ¿no? En este mes que pasó, octubre, sabemos que ya son más de 500 años, pero Lutero fue esa persona que empezó a darse cuenta que estaba mal el funcionamiento de la iglesia. Y lo que existía era la iglesia de Roma, no existía más nada. O sea, nuestra congregación como USB no existía, existía un sistema político, religioso que dominaba a las masas. Y Lutero de ahí adentro empezó a darse cuenta que la escritura no decía lo que cantidad de cosas se hacían dentro de la iglesia, como las indulgencias, como sacar a la gente del infierno por una ofrenda, como perdonar pecados de personas que habían muerto, de personas que no la tenían presente. En ese momento era poné la plata que no vas a ir al infierno, vas a ir al cielo. Hoy es diezmá y pactar con Dios y traer tu primicia y vas a ir al cielo. Lo mismo dentro de la iglesia cristiana. O sea, peleamos. Se murió una cantidad de personas, murieron en la hoguera una cantidad de hermanos,
dieron su vida a una cantidad de personas para hoy poder ser cristianos protestantes, pero volvemos a los principios de la misma idolatría del comienzo. Idolatrando a las autoridades y creyendo que por ser buenos pagadores vamos a alcanzar los beneficios de Dios. Lo mismo de lo que la iglesia se escapó hace 500 años atrás. ¿Quién creen que estaba detrás de todo eso? ¿Quién cree que está detrás de todo esto? El diablo. Y muchos hermanos son incautos o ignorantes o sencillos, con buenos corazones, limpios por la sangre de Cristo, por eso digo buenos corazones, con buenas intenciones, pero lejos de la verdad de Dios, porque por ignorancia hay personas que no saben leer y dirigen iglesias. A ese punto llegamos. O sea, ¿cómo voy a transmitirle una verdad a alguien si yo no la leo? Yo te puedo estar mandando al infierno por enseñarte algo que está mal. Y así está la iglesia por el engaño de Satanás. Ahora, yo quiero que veamos nuestras vidas personales frente a este texto. Y Eva conversó con el diablo, le respondió al diablo, le dio más argumentos y más herramientas para que el diablo le endulzara aún más el oído y le armara una estrategia aún mejor para que ella termine cediendo a sus artimañas. Ahora, Dios ya había hablado. Eso es lo que más me llama la atención. Que es como los papás a sus hijos, cuando sus hijos se equivocan o se lastiman o lo que sea, vienen y dicen, yo ya te dije, ¿no? Es igual. Dios ya te dijo. Y esta mañana Dios te dice para que mañana no digas que no te dijo. Siempre lo que tu parte humana quiere es lo que está mal. Fíjate, necesitas como hablamos la vez pasada, la vanagloria, ¿no? Que te reconozcan que sos bueno haciendo tal cosa o cual otra, el golpecito en la espalda, ¿no? El buscar la manera de que te aplaudan, el buscar la manera de ser el mejor o el más destacado. Todo vanagloria, son todas características del diablo, que el corazón pecaminoso las va a buscar. Ahora, si quieren y si pueden, vayan a Primera de Reyes, al capítulo 13, que quiero mostrarles otro texto. Que este sí era uno posta a posta, que cuando vayan a leer se van a dar cuenta. Este era de lo bueno, pero era humano. Así que nos vamos a encontrar con alguna cosita ahí interesante. Este era de lo bueno. Medio desprevenido, muchachos, pero bueno, ahora lo vamos a ver. ¿Lo tienen ahí? Primera de Reyes, capítulo 13. ¿Sí? Voy a leerles algunos versos medio sueltos para tener un contexto de la situación, si no se nos va muy largo. Dice, capítulo 13, verso 1. He aquí un varón de Dios, por palabra de Jehová, vino a Judá a Betel, y estando Jeroboam, que era el rey, junto al altar para quemar incienso, aquel clamó contra el altar por palabra de Jehová y dijo, o sea, el varón de Dios, ¿no? Altar, altar, así ha dicho Jehová. He aquí que la casa de David nacerá un hijo llamado Josías, el cual sacrificará sobre ti a los sacerdotes de los lugares altos que queman sobre ti incienso, y sobre ti quemarán huesos de hombres. Y aquel mismo día dio una señal diciendo, esta es la señal de que Jehová ha hablado. He aquí que el altar se quebrará, y la ceniza que sobre él está se derramará. Cuando el rey Jeroboam oyó la palabra del varón de Dios, que había clamado contra el altar de Betel, o sea, el altar que él mandó, el rey había mandado hacer este altar y demás, extendiendo su mano desde el altar dijo, prendedle al varón de Dios, mas la mano que había sido extendida contra él, o sea, la mano del rey, se le secó y no la pudo enderezar. Y el altar se rompió y se derramó la ceniza del altar conforme a la señal que el varón de Dios había dado por palabra de Jehová. O sea, se cumplió lo que este profeta le dijo al rey. Entonces respondiendo el rey dijo al varón de Dios, te pido que ruegues ante la presencia de Jehová tu Dios y ores por mí, para que mi mano me sea restaurada. Y el varón de Dios oró a Jehová y la mano del rey se le restauró y quedó como era antes. Y el rey dijo al varón de Dios, ven conmigo a casa y comerás y yo te daré un presente. ¿Vieron? De enemigo a amigo pasó de un momento a otro. Miren lo que dice el varón de Dios.
Pero el varón de Dios dijo al rey: aunque me dieras la mitad de tu casa, no iría contigo, ni comería pan ni bebería agua en este lugar. Porque así me está ordenado por palabra de Jehová diciendo: no comas pan, ni bebas agua, ni regreses por el camino que fueres. Regresó pues por otro camino y no volvió por el camino por donde había venido a Betel. Hasta ahí en principio. ¿Qué pasa? Aparece un profeta que no tiene nombre para nosotros porque no se lo nombra nunca el nombre. Dice que es un varón de Dios y profetizó contra Jeroboam. Y parte de la profecía se cumple, como la señal se cumple, pero la profecía se cumple mucho tiempo después. Ahora, ¿vieron lo que le pide el rey? Después que como juicio se le seca la mano, es restaurada su mano, y el rey le dice: vení, vamos a casa, por favor, vení. Estaba en el verso 7, ¿no? Ven conmigo a casa y comerás y yo te daré un presente. Y él le dice: no, pará, mirá, Dios me dijo que ni coma ni beba en este lugar y que ni siquiera vuelva por el mismo lugar por el que vine. Yo pienso, ¿no? Parafraseando rápidamente y pensando un poco esto: que Dios me guarde de volver por el lugar donde yo vine, ¿no? Que Dios te guarde a vos, que vuelvas por el lugar donde llegaste hasta hoy. Claro, vos me decís: yo llegué a través de Cristo. Sí, pero el camino que venías haciendo atrás de Cristo, antes de Cristo, antes de conocer a Dios, las cosas que viviste antes, la forma en la que te conducías antes, la forma en la que hablabas antes, la forma en la que escuchabas antes, la forma en la que vivías tu vida antes, la que accionabas antes. No comas ni bebas de la misma manera que comías y bebías antes. No vuelvas por el camino por el que llegaste hasta acá. Lo tenía bien claro el varón de Dios. De hecho, hay unas personas allí que escuchan todo lo que pasa. Y hay un profeta, un profeta viejo. Aparece en los versos más adelante. Si quieren, leen el 11, dice: moraba entonces en Betel un viejo profeta, el cual vino su hijo, el hijo del profeta viejo, y le contó todo lo que el varón de Dios había hecho en Betel. Le contaron también a su padre las palabras que había hablado el rey. ¿Qué dice este viejo profeta? Por favor, póngame un asno, que necesito irme hasta donde está este varón de Dios. Entonces hacen eso y el viejo profeta llega hasta donde está el varón de Dios, que estaba sentado debajo de una encina, y le pregunta: ¿eres tú el varón de Dios que vino de Judá? Y el varón de Dios responde: yo soy. Eso está en el verso 14. Pero miren esto en el 15. El viejo profeta le dice en el 15: entonces le dijo: ven conmigo a casa y come pan. ¿Y qué podemos poner de esto? Lo mismo que pasó con el rey Jeroboam. Es tentación. Saciar tu carne, ¿verdad? Saciar el deseo de los ojos, saciar la vanagloria aún, porque te están dando reconocimiento. Entonces le dice en el 15: ven conmigo a casa y come pan. Y el varón de Dios responde en el 16: no podré volver contigo, ni iré contigo, ni tampoco comeré pan, ni beberé agua contigo en este lugar. Y le expone la causa, ¿no? El por qué. Porque por palabra de Dios me ha sido dicho: no comas pan, ni bebas agua allí, ni regreses por el camino por donde fueres. Y el otro le dijo, mintiéndole, el profeta viejo, mintiéndole le dijo: yo también soy profeta como tú, y un ángel me ha hablado por palabra de Jehová, diciendo: tráele contigo a tu casa para que coma pan y beba agua. El profeta viejo le dijo que otra vez, que Dios, un ángel, le había dicho, así como José Smith, así como todas las sectas, ¿no? Testigos de Jehová, dentistas, y todos los que se han abierto de la sana doctrina y han hecho una secta, ¿no? Fíjate que le dice, mintiéndole: yo también soy profeta como tú. Y hasta ahí va bien, porque era un profeta. Pero le dice: y un ángel me ha hablado por palabra de Jehová diciendo: tráele contigo a tu casa para que coma pan y beba agua. Eso no se lo dijo nadie, menos Dios. Pero ¿qué pasa? ¿Qué le pasa al varón de Dios? Dice el 19: entonces volvió con él y comió pan en casa y bebió agua. ¿Qué hizo? Hizo lo que este viejo profeta le dijo que Dios le había dicho a través de un ángel que le dijera a él. Aconteció, 20, que estando ellos en la mesa vino palabra de Jehová al profeta que le había hecho volver. O sea, vino la palabra de Dios al profeta viejo, al mentiroso.
Y el 21 dice, y clamó el varón de Dios, el varón de Dios, que había venido de Judá diciendo, así dijo el Señor, por cuanto has sido rebelde al mandato de Dios y no guardaste el mandamiento que Jehová tu Dios te había prescrito, sino que volviste y comiste pan y bebiste agua en el lugar donde el Señor te había dicho que no comieses pan ni bebieses agua, no entrará tu cuerpo en el sepulcro de tus padres. Cuando había comido pan y bebido, el que le había hecho volver, le ensilló el asno, o sea, lo despide, lo sube al asno y dice, bueno, vaya nomás. El 24 dice, y yéndose, le topó un león en el camino y le mató, y el cuerpo estaba echado en el camino y el asno junto a él, y el león también junto al cuerpo. Y hay aquí unos que pasaban y vieron el cuerpo que estaba echado en el camino y el león que estaba junto al cuerpo, y vinieron y lo dijeron en la ciudad donde el viejo profeta habitaba. Oyéndolo el profeta viejo, que le había hecho volver del camino, dijo, el varón de Dios es, que fue rebelde al mandato de Dios. Por tanto, el Señor le ha entregado al león, que le ha quebrantado y matado conforme a la palabra de Dios, que él le dijo. Y habló a sus hijos y les dijo, ensilladme un asno, y ellos se lo ensillaron, y fue y halló el cuerpo tendido en el camino, y el asno y el león que estaban junto al cuerpo. El león no había comido el cuerpo, ni dañado al asno. Entonces tomó el profeta el cuerpo del varón de Dios, y lo puso sobre el asno, y se lo llevó, y el profeta viejo vino a la ciudad para endecharle y enterrarle. Y puso el cuerpo en el sepulcro, y le endecharon diciendo, ¡ay, hermano mío! Y después que le hubieran enterrado, habló a sus hijos diciendo, cuando yo muera, enterradme en el sepulcro que está sepultado el varón de Dios, ponga mis huesos junto a los suyos. Hasta ahí. Puedo hacer una cosa muy extensa de esto porque quiero decir muchas cosas, pero en resumen, lo que yo quiero que vean es cómo él escuchó lo que no tenía que escuchar. Vino otra persona con más tiempo profetizando, con más tiempo caminando con Dios, pero como muchas veces la soberbia gana al carácter, lamentablemente, el profeta viejo no soportó que otro más joven le dijera, mira, Dios me dijo esto y yo no voy a hacer lo que vos me digas. Entonces ya no uso el carácter de Dios y el profeta viejo en su soberbia le dijo, no, mirá que no es como decís vos, termina siendo como yo digo. Es así, así, así. Es como si de repente, no sé, cualquiera de ustedes quiera, en el ámbito que se mueva, vamos a suponer que tengan superiores y tengan que decirle algo a un compañero y el compañero te dice, no, pero a mí me dijo fulano, pero así que vas a ver, no te dice nada, está todo bien. Y terminas haciendo lo que, no, porque vos me dijiste que estaba todo bien. Pero si a vos ya te dieron una orden, por más que te diga el otro que está todo bien, seguí la orden que te dijeron. Asegúrate primero que realmente viene de la fuente directa. ¿Entienden? Porque si no, puede ser que estés escuchando la voz del enemigo. Y acá, increíblemente, era un hermano nuestro, el profeta viejo. Mentiroso, pero hermano nuestro. Incluso, fíjense que el varón de Dios cree en la mentira del profeta viejo, responde a esa mentira como si fuese una verdad, desobedece a Dios, y Dios como juicio hace que el varón de Dios muera. Y el varón de Dios muere, pero nunca dejó de ser varón de Dios. Aún muerto, el profeta viejo le llamó hermano mío y varón de Dios. Y que donde él vaya a morir, después como viejo a él lo enterraron en el mismo lugar del varón de Dios. El león que sale al encuentro y lo mata, no se lo comió. Y podemos ver que un hijo de Dios, como en el león, vamos a ver que el león es el Señor. No es que sea el león justo es el Señor, sino que podemos ver al Señor actuando de la misma manera junto con sus hijos. Hay disciplina frente al pecado. Y aún muchas veces puede ser la muerte misma física. Pero fíjense que el león no se comió al cuerpo. De una manera estamos viendo que aún si el castigo de la disciplina puede ser la muerte de tu cuerpo físico, no quiere decir que el sacrificio de la cruz no tuvo tanto poder como para salvar tu alma. Todo lo contrario, la sangre de Cristo tiene poder. Y ese poder salva tu alma del infierno. ¿Vieron? El hombre muerto siguió siendo el varón de Dios. Pero ahora, frente a esta realidad, yo digo, bueno, si yo me muero, igual me voy con Cristo, voy a hacer lo que yo quiera. No, obviamente, tenemos el Espíritu Santo que nos hace tener temor de Dios para poder vivir una vida en santidad.
Pero qué importante es poder ver nuestra vida cristiana y poder decir, bueno, este profeta más joven tenía convicción de lo que Dios le había dicho, sabía que lo que Dios le había hablado por palabra, dice, aún escrito, dice, no sé dónde estaba, pero ahora después lo buscamos y se los leo. Él le responde a ver, porque por palabra de Dios me ha dicho, no como va, bueno, está, después lo busco y se lo comparto. Pero lo que quiero decirles es que él tenía la convicción clara de que Dios le había hablado. Él conocía a su Dios. Pero salió otro que supuestamente conocía más a su Dios que él, y le dijo, mira que Dios me dijo esto otro. Ah, bueno, si te dijo eso otro, sí. Estos ya son términos entre familia de la fe, sería entre nosotros mismos. Fíjate que acá no está, ninguno de los dos son el enemigo, son hermanos, pero el enemigo usó la parte pecaminosa de uno de ellos para hacer caer a otro. El resultado, murió. Pienso eso. Como Eva lo razonó, ¿no? El mal que podía desatar a toda la humanidad en su descendencia, este profeta viejo no, en el orgullo de tener la razón, no midió el desastre que podía generar. Terminó haciendo que el profeta joven muera, el varón de Dios muriera, como resultado de su desobediencia, lo hizo desobedecer. Jesús por ahí, en un momento, está en los evangelios, ¿no? Dice, hay del que haga tropezar a uno de estos pequeñitos. Como diciendo, bueno, los fariseos, los escribas, los maestros de la ley, los intérpretes de la ley, los religiosos, ¿no? Las sectas que estaban en la vuelta, todos los que se jactaban de espirituales, lo que hacían era tropezar a los que buscaban con un corazón sincero la voluntad de Dios. Entonces, ¿es muy distinto que el Génesis, lo que estamos leyendo de Primera de Reyes? No es muy distinto. ¿Es muy distinto lo de Primera de Reyes y lo de Génesis con nuestro diario vivir hoy? Un poco. Tengo otro texto para poder compartirles que está en Segunda de Timoteo. Así que si quieren, lo pueden buscar. Porque lo que quiero que veamos es como nuestro Dios está por encima de todo y Él nos guarda, claro que sí. Pero no podemos ignorar las maquinaciones de Satanás. Y no podemos ignorar que Él está con sus artimañas buscándonos destruir. En 2 de Timoteo, en el capítulo 3, van a tener por título Carácter de los hombres en los postreros días. O sea que cuando Pablo le escribe a Timoteo le está diciendo, bueno, mirá, en los postreros días, o sea, en este tiempo, porque son los días que vienen después de que él escribió la carta. Así va a ser el carácter de muchas personas en estos tiempos. Dice así el capítulo 3, también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. ¿Son tiempos peligrosos hoy? Son tiempos peligrosos. Porque habrá hombres amadores de sí mismos. O sea, ¿qué es amadores de sí mismos? Que van a vivir y que van a hacer lo que ellos quieren con tal de conseguir lo que ellos quieren y que no les importa más nada que su propio beneficio. ¿Está? Esos son amadores de sí mismos. Porque habrá hombres amadores de sí mismos. Si tienen que robar, roban. Si tienen que mentir, mienten. Si tienen que matar, matan. No les importa. ¿Ah? Si tienen que traicionar, traicionan. Si tienen que engañar, engañan. No importa. Así es el carácter de los hombres en su mayoría en el día de hoy. Amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos. Esas son las características de las personas de hoy en día, sin afecto natural. Afecto natural, o sea que cuando naces tenés un afecto natural por las personas, por tu familia, por las cosas que puedan haber creadas, la naturaleza. Hay un afecto natural puesto en nosotros, pero ese afecto natural en los tiempos finales se pierde. O sea, las personas, no me interesa mi padre, no siento ningún afecto por ellos, no me importan mis hermanos, siento celos por mis hermanos, siento celos por mi padre o por mi madre, o me molesta el vecino, me molesta el que está al costado, no me interesa el otro, no tengo afecto natural por nada, si está no me interesa, si se va no me importa, mejor que se vaya que se quede. Eso es perder el afecto natural. Empieza a haber una insensibilidad en el corazón. Implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno,
traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios. Y este es el verso que yo les quiero compartir. Que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A este tipo de personas, evita. Que tendrán apariencia de piedad. Pero cuando dice negará la eficacia de ella, ¿qué es? La propia vida de esas personas que aparentemente son todos piadosos y todos buenitos, con sus sellos van a terminar demostrando que la piedad que aparentan vivir no es piedad. Niegan la eficacia de la piedad. Niegan que la piedad pueda ser eficaz. Porque si vos sos una persona que aparenta piedad y es un desastre, cualquier persona va a decir, pero si eso es piedad, si eso es una persona que vive de manera santa, que vive de manera humilde, eso es piedad. Mirá, en principio parece que es una persona muy humilde, muy tranquila, pero dale un poquito de espacio y vas a ver cómo saca el veneno enseguida por la lengua. Eso lo dice también en Romanos 3 y lo dice en el Salmo 140, ¿no? Veneno de áspides es su lengua. O sea, veneno de víboras. Hay personas que son una víbora hablando. Vos le das hasta el espacio y te vas a dar cuenta del veneno que tienen. Y hay una de las cosas que para poder evitar, ¿no? Porque a este tipo de personas tenés que evitarlas. Y para poder evitarlas hay que ser un buen oidor y también un buen observador. Porque aparentan a la vista, ¿no?, piedad, pero en algún momento van a mostrar que no son tanto como muestran. A esas personas tenés que evitarlas. El que está actuando la piedad, evidentemente no ha sido transformado y vive una vida de piedad. Va a negar que la piedad es eficaz con su propia vida. Ahora, obviamente, cuando digo que hay que escucharlo, porque hay que sentarse justamente a escucharlos, porque son muy sabios para engañar. Miren lo que dice el 6. Porque de estos son los que se meten en las casas y llevan cautivas a las mujercillas cargadas de pecados, arrastradas por diversas debilidades. Estas siempre están aprendiendo y nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad. Y de la manera que Janes y Jambres resistieron a Moisés, así también estos resisten a la verdad, hombres corruptos de entendimiento, réprobos en cuanto a la fe. Mas no irán más adelante porque su insensatez será manifiesta a todos, como también lo fue la de aquellos. En algún momento termina saliendo a luz. Y el 10 dice: pero tú has seguido mi doctrina, conducta, propósito, fe, longanimidad, amor, paciencia, persecuciones, padecimientos, como los que me sobrevinieron en Antioquía, en Iconio, en Listra, persecuciones que he sufrido, y de todas me ha librado el Señor. Y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús vivirán en abundancia y en riquezas. No. Y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. A los hombres y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido y que desde la niñez has sabido las Sagradas Escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Esa carta se la escribe Pablo a Timoteo, haciéndole recordar desde que desde niño escuchó la palabra de Dios y esa sabiduría lo podía llevar a la salvación por la fe en el Señor. Pero a mí me llama la atención lo que le dice sobre estas personas que tienen apariencia de piedad. Dice que engañan y son engañados. Obviamente una persona que vive en la mentira, que vive engañando, está siendo engañado por el mismo enemigo, ¿tá? Por el diablo mismo que le hace llevar una vida que no es la vida real. Le hace vivir una mentira. Pero esa persona está habituada en ese pecado, entonces no sabe vivir otra vida si no es mintiendo, si no es exagerando, si no es agregando o quitando, si no es cambiando las cosas. Miente, porque la naturaleza del ser humano, la mentira es parte de su naturaleza pecaminosa. El otro día estudiábamos y me compartía mi esposa sobre los niños que mienten desde niños. Y una de las características del niño mentiroso desde temprana edad, cuando recién aprenden a hablar y ya mienten, es porque tienen miedo de que tienen adelante.
El miedo lo lleva a la mentira. Si ustedes leen en Génesis, o lo recuerdan que lo leí recién, la respuesta de Adán y Eva a Dios fue: tuve miedo y me escondí. Le tuvo miedo y le escondió. Tuvo miedo, ¿por qué? Porque sabe que hizo algo mal. ¿Verdad? Cuando nos acercamos, ¿no?, como padres a los niños, el niño, el mecanismo de defensa lo toma de su naturaleza pecaminosa para escapar del juicio que viene y miente. Ya está dentro del corazón pecaminoso la mentira. Ahora, también tenemos este caso. Muchas veces puedes ir como papá de manera justa a poder corregir a tu hijo, pero otras veces de la manera es tan errada que genera: le tengo miedo a mi padre o a mi madre, ¿no? Le tengo miedo. Ese miedo me lleva a mentirle porque sé que me corrige, o más que me corrige me castiga, o no, más que me castiga me lastima. O sea, como no, decreciendo, ¿no? O sea, yendo de lo mejor a lo peor. Entonces el niño de temprana edad sabe que lo que tiene adelante, en vez de ser una persona que me genere un apego seguro, es miedo. Tengo temor, le tengo miedo, entonces me va a llevar a mentirle. Porque si le miento y escucha lo que quiero, no va a aceptar lo que yo le voy a decir a esa persona. Entonces le tengo que decir lo que quiere escuchar, le voy a tener que mentir. Ese niño se crece bajo el miedo. Entonces responde con mentiras. No es que alguien le enseñó en primera instancia a mentir, eso lo trae en la naturaleza pecaminosa, sino que frente a la presión y la opresión de la demanda de enfrente, se esconde tras la mentira. Se habrá que pedirle a Dios sabiduría para poder enseñar, ¿no?, desde temprana edad a nuestros hijos. Pero yo lo que le quería mostrar de nuevo es esto. Esas personas viven mintiendo. Se engañan y son engañados. Viven en una constante mentira. Y si tuviésemos que corregir nuestra vida hoy, si el Señor viniese hoy mismo por nosotros, si nos paráramos delante del Señor hoy, a veces tenemos... Miren, ¿quieren que diga algo que quizá capaz que no lo razonan? Los que son papás, sobre todo, los que no son papás o puedan ser papás el día de mañana, lo van a entender también. No sé, viene tu hijo, ¿no?, y tiene algo en la mano y vos ya se lo querés quitar porque ya no lo tiene que tener, y de repente es un juguetito que hace ruido con pila y se quedó sin pila. Sos como el diablo. Estás mintiendo. Estás usando las herramientas de Satanás para corregir a tu hijo, para enseñarle. ¿No pensaron eso nunca? O sea, ¿no les genera temor saber que le están mintiendo para enseñarle? Le enseñan con mentiras. Mira que yo lo escuché una cantidad de veces eso. Como decir, no, se quedó sin batería. 98% de batería. Pero ¿por qué? Si no tengo ganas de dártelo porque yo tengo esa autoridad. Y él no, se terminó el punto ahí. O no hay más, medio paquete de galletas. ¿Cómo no hay más? Está lleno de paquete de galletas. Decirle, ay, pero no vas a comer hoy. Capaz que comas mañana si te portás bien y si yo considero lo correcto. Y se terminó ahí. Pero le tengo que enseñar con una mentira. Porque mi naturaleza pecaminosa es mentirosa. Y corrige y enseña de la mentira. Engaño, y después, si me engañan, me voy a ofender si le enseñé con mentiras desde la niñez. Por ejemplo. Entonces, hay personas que ya adultas, ¿no?, sin Cristo y con Cristo, vemos el profeta viejo, personas que conocían a Dios, van a caer en esa pecaminosa. Y a veces, como les estoy diciendo el ejemplo de un niño, un padre o un hijo, terminamos haciendo tanto mal que no nos damos cuenta. ¿Por qué? El profeta viejo, mirá, en su pecado hizo que el otro pecara de tal manera que le llamó rebelde a Dios y lo terminó matando un león. ¿Y fue por qué? Por el orgullo de otra persona. Y a veces nuestro propio orgullo termina haciendo daño a tanta gente por querer estar, ser, saciar la carne, saciar los deseos de los ojos o la vanagloria de la vida. Como pasó en Génesis, como pasó en Primera Reyes, como pasa en los postreros días, como dice Pablo a Timoteo. Están tan en la punta de la boca, en la punta de la lengua el pecado, la mentira. Y entonces empezamos a desarrollar el carácter pecaminoso más que el carácter de Cristo. Fíjense, hay tres cosas que hacen pila de tiempo. Yo se las compartí en alguna prédica diciéndole oren por esto porque es una de las cosas que yo oro por mí y quizás les sirva para orar ustedes por ustedes.
hay tres cosas de las que quiero evitar ser y no quiero vivir, ¿no? Que es ser una persona que critica, una persona que se queja y una persona inconforme. Fíjate si mezclas esas tres cosas en una misma persona. Una persona que vive criticando todo lo que le dicen porque vive inconforme de todo. ¿Ah? Entonces, critica de manera quejosa y de manera inconforme. Vos podés ser una persona que pueda criticar de manera que edifica, ¿no? De una manera que pueda edificar la vida de los demás y la tuya. Pero hay personas que entran en ese vicio de que cualquier cosa que vos vayas a compartir, la persona te va a dar una crítica. Una crítica no constructiva, una crítica llena de inconformidad, llena de quejas. Es una persona que está enferma espiritualmente. Vos podés escuchar a una persona así y ya sabés que la persona está enferma espiritualmente. Necesita cambiar el hábito. Y mirá, a veces solamente es porque crecieron en un ambiente que lo único que supo escuchar y lo único que supo aprender fue personas que se quejaban, personas inconformes y personas que criticaban hasta lo que volaba. Critican, para criticar son profesionales, todo critican. Entonces, se convierten al Señor y ¿dónde se vuelcan estas cosas en primera instancia y se ven claramente? Bueno, si sos un buen oidor te vas a dar cuenta. Lo primero que saben hacer es juzgar por las apariencias y juzgar las intenciones del corazón de las personas. ¿Cómo la jugar? Dan un veredicto. ¿Cómo es? Es una crítica, escuchales. Es una crítica. O si no, escuchate, porque quizás pueda ser una. Críticas que están atestadas, llenas de inconformidad y de quejas. Son personas que están enfermas espiritualmente, que tienen que cambiar el hábito. Personas que no están acostumbradas a poder ver a Cristo y resaltar a Cristo en lo que sucede, o en lo que ven, o en los que conocen, o en los que conocen por fuera de la vida cristiana. O sea, no es tan acostumbrado a tener la óptica en la crítica inconforme y en la crítica que es queja, que claro, hay una cantidad, se citan una cantidad de proverbios, una cantidad de textos que hablan sobre la crítica, sobre la queja, sobre la inconformidad. Pero por ejemplo, Hebreos dice que nosotros estemos contentos con lo que tengamos, ¿no? En cuanto habla de lo que es dinero y posesiones, no habla de que seamos ambiciosos y conquistemos y bla, 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 todas esas mentiras de hoy. Sino que todo lo contrario, sean contentos con lo que tienen. Sean agradecidos con lo que tienen. Hay gente que lo único que hace es solamente estar pinando hacia adelante y como no tengo nada, y siempre así, todos los días lo mismo, y dices, no te quiero escuchar más, por favor. Te pago un boleto y te vas para el otro lado del mundo y serías feliz. Pero hay gente que vive así, está enferma. Esas personas están enfermas espiritualmente. Y cristianos pueden estar viviendo ese tipo de vida. Pero ese tipo de vida es fuera del foco de Cristo. O sea, están mirando hacia otro lugar y no hacia Jesús. ¿Qué tiene que ver eso con Satanás y lo que estamos hablando de escuchar la voz del enemigo? Justamente lo mismo. Porque tanto tu oído, lo que escucha, o la mirada donde esté puesta, o es puesta en donde Cristo quiere que la coloques, o está puesta donde el diablo quiere que la coloques. O mirás todos los defectos que tenés a tu alrededor y los criticás todo el día y todo el día estás inconforme y todo el día estás y no me alcanza y no sé qué. O empezás a aprender como Cristo, que tenía un tipo que andaba ahí tirando redes, otro que le robaba a la gente y era cobrador de impuestos y los tenía todo alrededor y los llamó apóstoles y los mandó por todos lados. Y empezás a mirar lo que Dios puede hacer con algo que no es y te gozás en eso. O empezás a cambiar tu óptica, ¿no? O si no te vas a morir contaminado, porque es horrible vivir así. Entonces nosotros tenemos que aprender a que, sí, Satanás va a querer marcar el error, va a querer marcar el detalle, Satanás va a querer marcar que mirá que no fue tan así, porque fíjate que a mí no me gustó esto porque no sé qué, y a mí me pareció que esto que otro. Y no porque ustedes me llenen de críticas a mí ni nada, estoy diciendo esto, sino que para que ustedes puedan ver sus vidas y puedan ver cómo se paran frente a esto. Y a quienes escuchan. Porque si se te pone una persona con apariencia de piedad y al ratito saca todo este veneno. O sea, hay algo que yo quiero compartirles que no sé si están acostumbrados, pero yo sé que genera incomodidad cuando lo hago con ustedes, ¿no? Pero es una buena incomodidad. Cuando una persona peca, pueden decirle claramente que está pecando. Yo sí los conté hace millones de veces capaz, ¿no? Pero hace muchos años atrás tenía un encargado en mi local. Yo le había pedido, no me acuerdo ya qué fue lo que le pedí específicamente, tenía que ir a hablar con los dueños o con la supervisora. Entonces, pasó un tiempo, le pregunté y me dijo, no, sí, dijeron que no, porque no sé qué, me dio todo un argumento, ¿no? Entonces yo me fui medio enojado
salí para pedir por el baño del baño enojado. Cuando iba caminando por el baño, fue como una revelación divina, ¿no? Me mintió. Volví para atrás, entro y digo, escuchame una cosa, vos me mentiste recién. Me estás mintiendo, mírame los ojos. Me mentiste, me estás mintiendo. Y nosotros no estamos acostumbrados a que lo hagan con nosotros, ni que se lo hagamos nosotros a las personas. Como hijos de Dios, si sabemos que vamos con la verdad no es mentira. Y cuando presento el Evangelio, la luz de Cristo, cuando la palabra a la que tenemos que persuadir es darle los motivos a las personas para que entiendan que están en el error y acepten que están en el error, persuadir con la verdad. El Evangelio nos lleva a que tenemos que persuadir a las personas para que acepten el Evangelio de Cristo. Y obviamente uno de los principios es andar en la verdad y enseñar la verdad y corregir la verdad. Ahora, antes de hacer semejante juicio, como me tocó hacer a mí, porque quizá los años de caminar juntos, de estar ahí y demás, y hasta porque el Señor de alguna manera pudo haber en su gracia colocado en mi corazón eso de te mintió, tenemos que asegurarnos realmente de no estar jugando por las apariencias ni por las intenciones del corazón de la persona. ¿Por qué? Porque si no salíamos como el profeta viejo que por querer generar lo que generó, dijo, no, mira, Dios dijo, terminamos armando algo que realmente no es. ¿Por qué? Porque yo estoy convencido que es así, quiero demostrar que es así, y de repente no es así. Y quedamos mal. Dios nos muestra que estamos mal. Ahora, piensen, si han pecado, si están pecando en esto, si son débiles en esto, si la naturaleza, como le digo, humana va a tirar siempre a oír la voz del diablo. Entonces, ¿pero cómo? Claro, sí, siempre. Lo que está mal, tus debilidades son lo que él usa para poder hacerte salir del camino angosto. Y si salís, hay disciplina de Dios, porque Dios a los que ama disciplina, a sus hijos los corrige. Si estás caminando por esa senda, si un pie se te salió, si tenés esa costumbre, miren, yo deseo que todos, en algún momento, desde su intimidad, sepan cuál es su debilidad con la que batallan día a día. Y digan, yo sé que soy así, y no me gusta ser así. Los que tienen problemas con lo que estamos hablando, las relaciones, ¿no? Porque el diablo viene justamente con apariencia de piedad. Y los que saben que eran una víbora antes, los que saben que su lengua era destructiva, los que saben que no vivían una vida digna en Cristo Jesús, y encuentran que eso ataca sus vidas, esa forma de poder estar delante del Señor, yo sé que soy así. Pero hay una nueva naturaleza en mí que me dice, ya no soy así, y a esa es la que yo abrazo. Yo no quiero vivir como vivía antes. Y después está la otra, la débil que necesita escuchar, y todo lo que hablan le creen, y todo lo que le dicen no lo analiza. Es todo lo contrario a la persona desconfiada, ¿no? Confiada en todo. Los dos son pecaminosos. Entonces, abraza cualquier tipo de mentira con sencillez. Y el Señor nos llama a examinar todo. Examinar todo. Pablo a los de Tesalónica le dice, no menosprecien las profecías, examinen todo y retengan lo bueno. Siempre vas a tener personas que van a querer hablar de parte de Dios y te van a decir capaz que hay una cosa y dentro de todo el desastre que te puedo decir hay algo ahí que era genuino, que venía el Señor a hablar. Dentro de lo que se acercó, vos decís, bueno Señor, si vos realmente lo enviás, yo tomo esto sí viene de tu parte, te lo abrazo. Pero tenemos que tener cuidado. Yo hace unos días venía también tratando un tema, sobre todo esto viene por el mismo lado, las artimañas de Satanás para hacer tropezar a la iglesia, ¿no? Una de las cosas que le voy a pedir, yo ya se lo pedí en un momento, ¿no? Pero para con ustedes como iglesia local y también para ustedes conocen otros hermanos, otras iglesias, otras personas. A mí me pasa mucho en mi local que vienen hermanos de otras iglesias y de repente me dicen, ¿conoces a Peteco de la iglesia no sé dónde? Y yo sé que Peteco es un tiro al aire, ¿no? Entonces yo puedo decir, sí, ni me digas, ¿no? Pero yo no sé si Peteco, que era un tiro al aire, cuando yo lo vi por última vez, se arrepintió y cambió su vida. ¿Qué me da el derecho a mí de poder decir que es un pecador? O que sigue siendo un soberbio, o que es un mentiroso, o que es un altivo, o lo que sea. La Biblia enseña
que, bueno, en el Nuevo Testamento ya deja claro que son los pastores, pero en el Antiguo Testamento había consejeros. En la multitud de consejeros estaba la sabiduría, ¿no? Estaba la voluntad de Dios. Pero nosotros a veces, en nuestro deseo de ser consejeros, o en nuestra buena intención, muchas veces podemos caer en pecados. Les voy a poner un ejemplo sencillo. Vamos a suponer que tenemos un hermano nuevo en la congregación, entonces como nuevo yo lo quiero cuidar, tengo una buena intención de cuidarlo, y vamos a suponer que, no sé, viene con alguien más, viene con su pareja, viene con, no sé, quien quiera, ¿no? Viene con un hermano, viene con su novia, los dos vienen por primera vez, o lo que sea. Y claro, el hermano quizás conozca de afuera, conozca a alguien de ahí adentro, ¿no? Y no conozca mucho más. Y ese que conoce de repente se le acerca con buenas intenciones y como lo quiere cuidar, en el nombre de quiero cuidarte, en el nombre de la amistad, en vez de mostrarle lo maravilloso que Cristo ha hecho en cada uno de los que están sentados, empieza, viste que viniste, pero cuídate de este porque este hizo esto. Cuídate del otro porque el otro viste que es así. El otro, yo te lo digo para que estés atento, ¿no? Porque te quiero, porque soy tu amigo. Y decís, en el buen deseo de ser buen consejero, el daño que le está generando a esa persona es incalculable. Imagínate que conoce al que viene a hablarle y él trae a su pareja, y su pareja escucha todo ese desastre, ¿no? Y dice, ¿a dónde me estás trayendo? No pasó acá, ¿no? En esto estoy haciendo un ejemplo. No hay ninguna pareja que vaya a no. ¿Por qué digo esto? Pues lo hablaba con un hermano el otro día, y lo hablaba con una hermana el otro día también. Y me sorprende cómo en nombre de la amistad, o en nombre del amiguismo, o en nombre de Dios muchas veces, eso es lo peor, nos tomamos ese atributo de poder. Te doy este consejo, pero defenestro al otro. Pero te estoy cuidando en realidad. No estás cuidando a nadie. Estás haciendo igual que el diablo. Porque Satanás saca a luz y reluce los pecados de las personas, y no lo hace Cristo. Cuando nosotros llegamos a la cruz de Cristo, todos nuestros pecados quedan en el fondo del mar, Dios los tira y los arroja y no existe más nada atrás del pasado. Yo una vuelta les dije, no sé si estábamos todavía en el otro lugar o en este, pero una vuelta les dije, y es algo que yo lo vivo, ¿no? Lo vivo yo en mi persona, lo busco vivir y espero que ustedes también lo puedan vivir. De nadie que conozcan hoy, los que estemos acá, y los que estén afuera que mañana vengan. Cuidémonos de que los que están sentados, que nosotros estamos recibiendo, conozcan la vida pasada, los pecados de nuestros hermanos en nombre del cuidado y en nombre del proteger y en nombre del amor. Porque estamos siendo igual que el diablo. En el temor de que sean lastimados, en el temor de que terminamos haciendo mucho más daño de lo que pensamos. Si Cristo perdonó un pecado, si Cristo perdonó 1000 pecados, si Cristo perdonó todos tus pecados y los pecados de los que te rodean, ¿quiénes somos nosotros para advertir de pecados o de actitudes o de acciones pasadas de cualquiera de los que estamos sentados acá? Pues si estará pasando esto, Rafa, hoy. No, hoy no, pero entiendo que tengo que compartirlo. O sea, fíjese si han caído en ese tipo de pecados. El daño incalculable que puedan hacer dentro de la iglesia o fuera de la iglesia, con hermanos que conozcan de otras congregaciones, con personas que conozcan de otros lados. Tenemos que exaltar el nombre de Cristo. Tenemos que glorificar la obra que Dios ha hecho en las personas. Y tenemos que tener un respeto tan grande por la sangre de Cristo, por lo que hizo por nuestros hermanos. Porque si yo estoy hablando de un hermano, estoy hablando que la sangre de Cristo no fue efectiva. Y si fue efectiva, porque es efectiva, ¿no? Quise decir, sí, porque capaz que no lo limpió con la sangre de Cristo. Y si lo limpió con la sangre de Cristo, entonces, quizá en la inmadurez muchas veces, ¿no? Uno cuando va creciendo en el Evangelio tiene la facilidad de calificar y juzgar todas las cosas de una manera muy rápida y muy blanda, con pocos argumentos, muy emocional. Pero el daño incalculable que puede hacer eso a una persona es tremendo, tremendo. Condiciona desde las relaciones de las personas en el hoy y en el mañana, futuro. Las personas quedan heridas, las personas levantan un escudo que no quieren saber nada.
¿Nunca te pasó de decir, che, ¿cómo sabes todo esto si vos no estabas en ese lugar? Éramos 5. ¿Por dónde se escapó la liebre? ¿Por el espiritual que quiso dar un consejo o quiso que se prepare por las dudas? Eso es diabólico. Ese tipo de cosas hace Satanás. Y termino con esto. Rodrigo, que es un amigo que estuvo con nosotros hace unos años, ¿no? Me comentaba que la iglesia de él pasó momentos muy difíciles ahora con la pandemia. Se fue el pastor de jóvenes, el pastor de la alabanza, el pastor de los adultos, de los jóvenes adultos, de los jóvenes y los adolescentes. Se fueron 3 pastores, se fueron una cantidad de ancianos de la iglesia. Hay una cultura en el liderazgo tóxica y el pastor de ellos entendió que tenía que despedir a uno, después los demás se terminaron yendo. Y ahora hay como muy poca gente, y es una iglesia muy grande, ¿no? Y más allá que era justo en el liderazgo, no quiero decir que no hay casualidad ni nada, no estoy diciendo nada por el liderazgo de acá ni nada, sino que la situación que él me planteaba era justamente algo similar a lo que estamos viendo hoy. Todas esas personas escucharon la voz que no tenían que escuchar. Esas personas no estaban firmes en Jesús. No había madurez en lo que estaban oyendo ni en lo que estaban diciendo. Entonces provocaron mucho más mal que bien en las personas. Al punto que obviamente las personas estaban lastimadas, las personas están heridas, las personas terminan con un escudo levantado que no es el de la fe. Es el del tengo miedo de abrirme y exponerme porque cuando veas el momento me vas a bajar enseguida de una plomada. Te cuento 3 cosas buenas que estoy haciendo y vas a contar de mí 10 malas. O después vas a criticar todo lo bueno que yo te conté y eras feliz. O sea, todas esas cosas pasaban en la iglesia. De una manera tóxica, ¿no? Y eso no está ajeno a nosotros, no está ajeno a ninguno de nosotros, ni a esta iglesia, ni a ninguna iglesia. Pero para perdón de pecados tenemos a Cristo. ¿Sí? Entonces, hoy es un poquito más de lo que veníamos viendo, pero sigue venciendo Jesús sobre todas las cosas, ¿sí? Eso tenemos que tener bien claro. ¿Te equivocaste? ¿Fallaste? ¿Te estás equivocando? ¿Sabés que esa es tu debilidad? ¿Sabés que esa es tu persona antigua con la que luchás? ¿Sabés que tu vieja naturaleza tiende a ese tipo de cosas? ¿A oír la voz del diablo más que la voz de Dios? ¿Sos como el profeta viejo? Para terminar teniendo razón hasta incluir la mentira en tu discurso. Todas esas cosas son para analizarlas. Tuve miedo y me escondí. ¿Por qué tenés miedo? En ese caso, por el pecado que estaba en la persona, la acción que había cometido de pecar. Muchas veces, por miedo a perder amistades, relaciones, ser escuchados, lugares, alcanzar, terminamos pecando y mintiendo en cosas que no tienen pie ni cabeza. Pero bueno Dios que nos ha dado Jesucristo. Dios nos ama, hermanos. Jesús nos ama, y si cometiste pecado, abogado tenés para con el Padre, a Jesucristo.